Dos, dos, dos. Ok, familia, ¿qué tal la comida? ¿Rica? Excelente. Vamos a darnos prisa a entrar, por favor, para arrancar con nuestro taller. Así que, por favor, vénganse lo más pronto que puedan. Los esperamos acá adentro y ya vamos a dar comienzo con el taller. Sí, ahorita los apago si quieres. Excelente, porque como no hay tantas personas, ¿verdad? Veo que se me están sentando bien lejitos. Y si es posible y se me ponen cerca, se los agradezco. Si no, yo voy a caminar hasta donde ustedes. No sé si al final va a haber un micrófono disponible para las preguntas. Va a haber. Excelente. Ay, qué bien. Muy bien, comenzamos entonces. Hermanos, hermanas, gracias por haber tomado este taller. Y la verdad es que yo hubiera querido tener la retroalimentación de ustedes. No sé por qué alguien tomaría un taller como este. No sé si es más por el título, ¿verdad? Como cuando vemos noticias que son impactantes, o realmente porque pensemos que hay algo que está ocurriendo, que hay alguna situación atendible. Por lo regular, como creyentes, no estamos apercibidos de lo que está sucediendo hasta que nos ocurre, ¿verdad? Hasta que nos pasa algo en nuestra propia iglesia, en nuestras casas o muy cerca de nosotros. Y nuestro deseo en esta tarde es que realmente podamos ver que hay algo en lo que debemos poner atención. Si yo logro en esta hora que vamos a estar juntos sacarlos asustados de aquí, no asombrados por Dios, asustados, yo creo que eso tiene un efecto, porque yo espero que no solo ese temor no los paralice, sino que los lleve a actuar, ¿verdad? Y quiero dar un poco de información en ese sentido. Así que gracias por haber venido. Quizás nos preguntamos por qué estamos en un lugar como este. Bueno, en el caso mío, yo soy papá de hijos y sé lo que es tenerlos, tener la responsabilidad de su cuidado, no solamente de su alma, sino también de su integridad física. Pero soy pastor también, y en la congregación donde estoy sirviendo hay muchos niños, y los niños son vulnerables. Además hemos tenido, como ustedes van a ver, situaciones también que hemos tenido que salir al frente. Pero si alguien en este lugar no ve el hecho de que puede haber peligro para nuestros hijos en las congregaciones en las que estamos, yo quisiera dar un poco de estadísticas, de cifras. No sé si ustedes pueden ver bien acá. Estos son datos de España. En el año 2017, fíjense, 2.086 abusos sexuales. No nos importa ahora mismo las clasificaciones, yo quiero que veamos más bien las cifras. 258 abusos sexual con penetración, 443 agresiones sexuales, 254 agresiones sexuales con penetración, 1.501 otros. Eso es en un año en España. Y si nosotros nos fijamos en algunas de las estadísticas,
vamos a mirar que 1 de cada 5 niños son víctimas de abuso sexual infantil. Y yo quiero hacer un pequeño ejercicio. No sé cuántas personas estamos en este salón. Digamos que ahora mismo somos 40, 50, contando el personal que está allí. Significa que hay 10 de los que estamos aquí que hemos tenido algún tipo de situación en la infancia que puede ser clasificada como abuso sexual. Lamentablemente la mayoría de niños no hablan, no dejan pasar ese hecho como algo en lo que ellos respondieron de una manera inapropiada y no necesariamente que fueron abusados. Pero estamos hablando de cifras muy alarmantes, muy altas. La edad máxima, de máxima incidencia de casos de abuso, tanto de niñas como de niños, es entre 6 y 12 años. ¿Quiénes tienen hijos o hijas de 6 a 12 años acá? ¿Ustedes se imaginan? Es algo que realmente nos cuesta hasta procesarlo. Y miren este dato, la mayoría de los niños nunca revela haber sido abusado, incluso si se les pregunta, ¿alguien te tocó? ¿Pasó tal cosa? Los niños dicen no. Y dice aquí que más del 30% de las víctimas nunca revela la experiencia con nadie. Y aunque no lo dice aquí, la mayoría de casos donde sí sale a colación o se sabe, no es porque el niño lo revela explícitamente, sino porque surge de una conversación informal donde hace referencia a algo y algún adulto hace así, aquí hay algo que no está bien y comienza a investigar. Pero no es porque el niño va y lo delata. Y además de esto, en la mayoría de casos que los niños sí van donde un adulto, ¿qué sucede? Los adultos no le creen. Eso es lo que pasa. Pero este dato realmente es alarmante. Solo el 10% de los abusadores son desconocidos. Y entonces ya esto sí nos va picando cerca, como decimos. Muchas veces nosotros creemos que los abusadores son personas que tienen algún estereotipo, que nosotros podemos etiquetarlos de alguna manera, pero si el 90% de los casos son personas conocidas, más aún son personas de confianza, personas del círculo íntimo. Y muchos saben que muchos de estos casos se dan en el mismo hogar. Pero también entornos como son la iglesia, la escuela, son lugares donde ocurren muchos de estos abusos también. Esto es un estudio de UNICEF. Estos valores suman un 100% y aquí hace una distribución por edades. 15% son víctimas hasta 15 años, el 19% tiene entre 6 y 10 años, 41% de 11 a 15 años y el 25% de 16 a 18. Pero podemos detenernos. Significa que si hay 100 niños abusados, 15 de esos niños tienen 5 años o menos. De 100 niños abusados, 15 tienen de 5 años o menos de edad. Estamos hablando de bebitos. ¿Dónde está su papá? ¿Dónde está su mamá? ¿Qué situación pudo haber ocurrido que estuvo en una condición de vulnerabilidad? Y algo que debe entonces alarmarlos un poco a ustedes, esto es un dato de México. ¿Conocen ese periódico, La Jornada? ¿Ah? Esto es una noticia del domingo 6 de enero del 2019. Y dice aquí que México está en primer lugar en abuso sexual infantil según esta organización. 4.5 millones de casos. No estamos hablando de abuso infantil en todo el sentido de la palabra. No estamos hablando de los niños que son agredidos físicamente. Aquí la noticia es de abuso sexual. Yo no sé ¿qué ustedes piensan de estas cifras? ¿Cuántos millones de habitantes tiene el país, México? Tengo entendido que como 120, más o menos, ¿verdad? 120 millones. Uy, estoy bien. 4.5 millones. Está diciendo aquí al año. Yo no sé qué tan sensacionalista puede ser esta noticia, pero yo me preocuparía bastante. Así que no estamos hablando de un tema que no nos compete. Es un tema que tiene que ver conmigo, es un tema que tiene que ver con cada uno de ustedes.
La mayoría de los delincuentes hacen víctimas a individuos que ellos conocen, que intiman o están relacionados con ellos. Insisto, no lo que nosotros pensamos que regularmente ocurre. Quiero leer lo que alguien dio como testimonio de un depredador o un abusador sexual. Miren lo que dice aquí. Un segundito, ahora sí. Parece que tengo problemas con él. Muy bien, ustedes van a confiar en mí, en lo que dice ahí. Quiero describir a un molestador de niños que conozco muy bien. Este muchacho fue criado siendo sus papás devotos cristianos. Desde niño creció en el contexto de la iglesia y aún después, cuando llegó a ser adulto, se desarrolló como miembro de la iglesia. Siempre sacaba notas sobresalientes en el bachillerato, en la prepa y en la universidad. Se casó, tuvo hijos propios, era diácono de la iglesia, director del coro, nunca usó drogas ilegales ni bebidas alcohólicas. Era un joven bastante bien educado, a todo el mundo le parecía agradable. Era voluntario en innumerables funciones en la comunidad, tenía un empleo bien remunerado, le iba bien en la sociedad, pero desde la edad de 13 años molestaba a niños pequeños. Nunca victimizaba a extraños, siempre abusaba de amigos. Yo conozco a este joven muy bien porque este joven soy yo. Quien narra esto está hablando acerca de sí mismo. No solamente llegó a estar en la iglesia, diácono de la iglesia, director del coro, y allí realizaba sus fechorías. Y lo que produce más terror en este caso sobre este agresor, es que ha sido acusado en 7 ocasiones y su estrategia consistía en que él trataba de meterse en las iglesias, no fue solamente en una iglesia. Y es por eso que tomé este ejemplo en específico, porque en las iglesias él se exhibía de una manera tal que muchos podían ver sus talentos y habilidades y decían, este puede ser un buen director para el coro de niños. Él hacía que lo vieran. Lo escogían, de esa manera podía tener acceso a los niños y ha estado varias veces en libertad condicional y vuelve a reincidir. Y a pesar del hecho de que ha estado en prisión en 2 ocasiones, tiene 3 condenas criminales como agresor sexual, y esa no es una historia inusual. Eso ocurre bastante a menudo y se va moviendo de iglesia en iglesias. Y quiero mostrar un caso más. ¿Algunos de ustedes pueden leer aquí? ¿Alcanzan a leer? ¿No? Sí. Bien, de nuevo tienen que confiar en mí. Este caso lo vivimos nosotros en nuestra iglesia local. Gracias al Señor, el hecho no se llegó a consumar. Una joven de nuestra iglesia local, sus papás estaban de viaje, el individuo aprovechó que ellos fueron a los Estados Unidos, a Los Ángeles, y estando en Los Ángeles recibieron un email, un correo de la jovencita. Y ella les dice, hey, mamá, dice, ¿todo bien por aquí? ¿Cómo y cuándo llegaron? Espero que les haya ido bien. Y aquí hay unas X para no revelar el nombre de una joven. Fulanita vino esta tarde y se la pasó con nosotros, todo súper. Y eso era todo lo que ella tenía que decir. Pero puso ahí postdata, en inglés, ¿verdad? PS, puso postdata. Hay una cosa que me preocupó muchísimo y fue este mensaje que te voy a taguear. Me lo mandó fulano de tal, y menciono el nombre aquí porque falleció esta persona hace un par de años, el agresor, y yo ni siquiera lo tengo agregado, fue en Facebook. Aquí va. Y ella puso todo el mensaje que le envió el individuo. Oigan cómo. Y fíjense la manera como él escribe. Ella dice, ni siquiera lo tengo agregado en Facebook.
y él inicia una conversación como si ella lo hubiera contactado antes. Hola, mi reina. Tengo una curiosidad de que me aclares cuál es tu punto cuando me haces un comentario de tipo sexual. ¿Quieres jugar a que tú eres el queso y yo el ratón? Y el queso está inalcanzable o realmente te atraigo y me deseas si quieres vivir la experiencia conmigo. Lo primero es un juego de poder y un ridículo hacia mí, que te quiero y respeto como es de esperarse. Lo segundo, hay que tener en cuenta que yo soy maduro, 50 años, y tú joven, 16. Ustedes están viendo, él tiene 50 años, le está hablando a esta menor de edad que tiene 16 años, y él dijo, pudiera ser algo muy pasional si los dos consentimos en hacerlo, y en paréntesis pone, y muy pecaminoso. A pesar de esto, y miren cómo él trae sus argumentos de las Escrituras, María y José se llevaban gran cantidad de años y se amaban y se casaron sin oposición de los padres o de la sociedad, porque él estaba solo como yo y tuvieron hijos. ¿Qué les parece? O sea, no importa que yo tenga 50 y que tú tengas 16, José y María, yo no sé de dónde él se inventó que José le llevaba tantos años, sí era mucho mayor, pero él hace un paralelo. Y después dice, de manera que si la cosa es que me ves como tu mejor elección, asegúrate de que no sea un capricho pasajero, porque yo aspiro lo duradero, aunque puedo concederte el deseo si es algo pasajero, pues no soy mejor que el rey, ¿quién? David, que pecó siendo un gran hombre de Dios. Pero es delicado, pues no tienes estudios completados y no dependes de un empleo para tus propios gastos, o sea, yo no te voy a mantener. O como ayuda económica, si quedáramos enlazados con un hijo. Todo hay que hablarlo para aclarar qué quieres. Pues me es muy claro que yo necesito a mi mujer. Tienes que ver con honestidad qué quieres de mí para ti. Yo no necesito jugar contigo. Como adulto, sé lo que hay que hacer. Mira adentro de tu corazón y después me dices el domingo en la iglesia, por este mensaje interno o al teléfono tal, muy en el fondo de mi corazón te quiero mucho y me provocas el deseo con tus comentarios. Deja de provocarme si no vas o vamos a hacer algo al respecto. Piénsalo bien y decide. Yo acepto lo que decidas, pues estoy solo y muestras interés. Cuídate mucho. Un beso y un abrazo. Y ahí termina. Y ella luego le sigue poniendo a su mamá, ya tú sabes, no sé de dónde él sacó todo eso y no lo he respondido. Respóndeme. Te quiero mucho. Muy bien. Qué bueno que esta jovencita habló ¿con quién? Con su mamá inmediatamente. Y eso significa que le tenía confianza. En más del 90% de los casos no es así. ¿Qué pudiera haber sucedido si esa jovencita no habla con su mamá? ¿Cuáles son los caminos que esto pudo tomar? ¿Quién me puede decir? Y yo repito, se alcanzó a oír. Una mala decisión, pero ¿qué decisión pudo haber ella tomado? Contarle a una amiga, y dependiendo la amiga, ya sabemos que pudo haber sido. ¿Alguien más levantaba la mano por acá? Estoy de acuerdo con la parte de que le preguntara a una amiga o contestarle directamente a esta persona. ¿Qué sucede si ella le contesta y, por ejemplo, le dice algo simple, pero fulano, yo no te conozco, o sea, yo no he hecho eso, yo no te he mirado de esa forma, yo no te he hecho ningún tipo de insinuación? ¿Qué hubiera comenzado a suceder ahí? Un diálogo. ¿Quién recuerda una situación similar en las Escrituras? ¿Adán y Eva? ¿O quién específicamente? ¿Cómo? Eva y la serpiente. ¿Cuál fue el principal error de Eva? Escuchar, razonar, platicar y comenzar a considerar, con que Dios ha dicho. Y aquí entonces se hubiera armado tremenda situación, pudo haber venido en debilidad y caer, pudo haber sido seducida, atrapada por este hombre. De hecho, mujeres presentes, y lo he hecho con mi hija se casó recientemente, y algunos de los consejos que yo le daba es cuando veía que ella estaba escuchando a un hombre, a un jovencito, yo la llegué a sentar y decir, mira,
¿te interesa ese joven? Y ella me decía, no, pero si lo sigues escuchando va a llegar un momento que te va a interesar, porque una mujer solamente tiene que prestar los oídos a un hombre y ese hombre va a tratar de seducir a esa mujer. Así que nosotros estamos viendo aquí un final feliz. Para que ustedes sepan, inmediatamente se tomaron acciones, se habló con los diáconos de la iglesia, esa persona no fue recibida, comenzamos a investigar acerca de esta persona y supimos que había tenido experiencias similares, no sabemos en qué concluyeron, por lo menos en 2 iglesias más, con 5 jóvenes. Y lo que realmente yo lamento de un caso como este, es que la iglesia anterior de donde él venía, tenemos una buena relación y ellos sabían que él estaba visitando nuestra iglesia y nunca nos dijeron nada. Por supuesto, lo que nosotros hicimos fue, a partir de ese momento, fueron 2 cosas. Una, avisar a todas las iglesias con que teníamos relación y supieran de la existencia de este individuo. Y en segundo lugar, y es algo de lo que voy a hablar más adelante, fuimos a la justicia. Allá en República Dominicana hay un departamento que tiene que ver con los menores de edad y abuso a menores. Y nosotros fuimos y pusimos una denuncia, una querella. No conozco mucho de estos términos legales, por lo menos para que conste las intenciones del individuo, para que en el futuro, si vuelve a ocurrir otra cosa, ya hay un expediente. Muchas veces minimizamos la importancia de delatar algo, porque decimos, no, la justicia no va a hacer nada en este momento. Pero no sé quiénes de ustedes tienen empleados y saben que eso funciona así. Si hay un empleado que falta un día, ¿qué se hace? Se reporta al Ministerio de Educación. Si otro día se porta mal, se reporta. Y finalmente hay todo un caso que en un momento dado se puede despedir. Tenemos evidencias. Muy bien. Y eso es exactamente lo mismo que nosotros debemos hacer en casos como este. Así que yo espero que con todo esto que hemos visto hasta ahora, aquí no haya nadie que diga, esto no es algo que nos compete. O yo quiero escuchar algo, pero quiero hacer algo también y quiero ver qué cosas nosotros podemos hacer como iglesia. Quisiera comenzar por el principio, muy rápidamente. Nosotros somos mayordomos de todo lo que Dios ha puesto a nuestra disposición. Lo vemos desde Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 28. El hombre fue hecho a imagen de Dios. Tenemos la imagen de Dios, pero también se nos dio una encomienda: fructificad y multiplicaos. Porque tenemos que llenar la tierra, poblar la tierra. Y la manera como lo hacemos es teniendo hijos, niños que vienen a través de nosotros. Niños que cuando están en el vientre dependen completamente de la salud de su mamá. Cuando nacen son completamente indefensos, así que deben ser cuidados por nosotros. En una ocasión, el Señor Jesucristo, algunos papás querían traer a sus hijos para que fueran bendecidos y los discípulos intentaron impedirlo. Y Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Dios ama a los niños. Jesús ama a los niños también. Y es más, en el Salmo 127 nosotros vemos que los niños son herencia de Dios, son un regalo, son una bendición de parte de Dios. Bendito aquellos que pueden tener hijos. Benditos aquellos que pueden tener el privilegio de recibir este regalo de Dios, que conlleva también una gran responsabilidad. Es más, nosotros hemos visto desde ayer, el pastor Quique, este texto de Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, y allí habla de que nosotros debemos poner la palabra de Dios en nuestros corazones y comunicarlas y enseñarlas para que nuestros hijos pongan esta palabra por obra. Y debemos ser diligentes, según nos dice el texto de Deuteronomio. Es más, nuestro deber es tal que Santiago dice que la verdadera religión incluye el tema de visitar a quienes, a los huérfanos y a las viudas. Y eso significa que si estamos del lado de Dios, ustedes y yo debemos estar del lado de los más vulnerables. ¿Oyeron eso? No del lado del abusador, del lado del más vulnerable.
De hecho, aquellos que han perdido a su papá y a su mamá, que son huérfanos, deben hallar papás y mamás dentro del pueblo de Dios que puedan fungir como aquellos que este mundo caído les ha quitado. ¿Por qué yo he querido traer todos estos textos? Porque Dios nos ha puesto como mayordomos, repito, Dios nos ha dado a los niños para que los cuidemos y, como hemos aprendido, los lancemos. ¿Y qué ocurre si en vez de hacerles ese bien, nosotros lo que hacemos es destruirlos, hacerles mal? No quedaremos sin castigo. Hemos visto el problema real. Y ahora quiero que empleemos un poco de tiempo entendiendo las mentes de estas personas. Eso es lo que queremos. Algunos términos, un par de términos. Un agresor sexual se denomina de esta manera al individuo, sea varón o mujer, aunque en la mayoría de casos son hombres. Varón o mujer que ataca o agrede a otro, sea varón, adulto, mujer, adolescente, niño, niña, con el fin de dominarlo sexualmente, tanto sea en forma de abuso sexual como de violación. ¿Y qué es una agresión sexual? Violencia sexual abarca actos que van desde el acoso verbal a la penetración forzada y una variedad de tipos de coacción, desde la presión social y la intimidación a la fuerza física. El acoso verbal es algo que nosotros no le damos mucha importancia, pero se la debemos dar. De hecho, eso está tipificado, la ley lo contempla. Además, agresión es agresión, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice, nuestras palabras no han de ser corrompidas. Dios le da importancia no solamente a las acciones, sino también a las palabras. Además, si conocemos el alcance de un corazón pecaminoso, sabemos que el pecado no tiende a quedarse del mismo tamaño, ¿verdad? Cada vez es peor, peor, peor. Y si permitimos una agresión verbal, solamente falta tiempo, porque maldad hay en el corazón de que eso se convierta en lo peor. Toda codicia se puede convertir en robo. Toda lascivia se puede convertir en adulterio. Solamente falta tiempo y que nosotros no mortifiquemos el pecado, que no hagamos algo con relación al pecado. Falsas premisas, y ese es un gran problema realmente. Nosotros asumimos que no nos va a suceder nada. Nosotros asumimos que eso es algo que está muy lejos de nosotros. Asumimos que eso es algo que ocurre en cierto tipo de ambiente, a cierto tipo de personas, y muy a menudo cuando nosotros escuchamos un caso de esto, tendemos inmediatamente a acusar a la familia, ¿verdad? ¿Y dónde estaba la mamá de esa niña? ¿Han oído cosas como esas? ¿Ah? Y ella se lo buscó. ¿Qué hacía esa muchacha a esa hora en la calle? ¿O qué hacía? Etcétera. Es verdad, puede haber factores que incidan, pero no son determinantes. Usted puede estar haciendo lo que es su deber, su responsabilidad, y esto le puede llegar. Asumimos que nosotros estamos a salvo. Asumimos que podemos reconocerlos. Nosotros creemos que hay un tipo, sobre todo las películas y todo lo que vemos, cuando se acerca este individuo con una gorra que no se le ve la cara, tiene un jacket y dice, ¡ay, mira ahí un delincuente! Eso no es así. No es así. Y creemos que algo cercano como a un monstruo, que cuando le preguntamos a un niño, dime como un monstruo, creemos que es eso. No lo es. Son individuos como ustedes y como yo, como vamos a ver. Asumimos que existen solamente en ciertas demografías, en ciertos lugares y en ciertas clases económicas. Sabemos que en sectores donde hay mucha pobreza y hay muchas personas que viven juntos, hacinamiento, nivel de hacinamiento, se da en una serie de situaciones como esta y creemos que nosotros estamos a salvo. No es así. Hay diferentes tipos de agresores y yo voy a mencionar solamente dos tipos y voy a hacer un énfasis en el segundo de ellos. El primero es el que se conoce como depredador poderoso. Y regularmente este se presenta como la figura de un oso fuerte, poderoso,
Es el tipo de individuo, por ejemplo, que hay un niño que va caminando hacia la escuela y abre la puerta del vehículo, lo toma y lo mete, o acecha a niños que están en un parque de diversión y espera que uno le dé una patada a un balón y cuando se va a un lugar oscuro lo toma y lo domina por su fuerza física. Ese tipo de agresores nosotros lo vemos mucho en las noticias, lo vemos mucho en las películas, pero ese no es el tipo de agresores que nosotros vamos a ver frecuentemente en las iglesias. Estas personas no se van a presentar en un lugar donde hay muchos, ¿verdad? En un ambiente como una iglesia donde pueda haber 10, 15, 50, 60 hombres que lo pueden dominar. Hay un segundo tipo de depredador que es el depredador persuasivo. Y para ese se utiliza la figura de un tiburón. ¿Y por qué un tiburón? Bueno, esto es una noticia del periódico El Mundo. Y miren un dato interesante que tiene este artículo, ustedes lo pueden buscar, el tiburón blanco. Los tiburones blancos tienen mucho más en común con los asesinos en serie que su temible reputación. Según acaba de descubrir un equipo de científicos de la Universidad de Miami, estos grandes depredadores no buscan a sus víctimas de una forma arbitraria, sino que utilizan sofisticadas estrategias de caza que recuerdan a la mente calculadora de los criminales humanos más sanguinarios. La investigación del biólogo marino Neil Hammerclark y sus colegas, publicada por la revista Journal of Zoology, ha comprobado que los tiburones, al igual que los asesinos en serie, suelen atacar desde una base de operaciones que eligen tras calibrar factores como el número de presas potenciales y la posibilidad de hallar un escondite después al que poder sorprender a sus víctimas. Algo que destaca este artículo es que tienen un aprendizaje gradual. O sea, cada experiencia les ayuda para la siguiente experiencia. Y ellos solamente atacan cuando ya tienen controlado todos los detalles para tener éxito. Igualmente, este tipo de depredador, ya yendo a nuestro caso, utiliza la persuasión para convencer a otros de que él es digno de confianza, que es inofensivo. Usa la persuasión y la confianza como dos elementos clave bajo los cuales opera. A menos que él no esté completamente convencido de que los demás le tienen confianza y que la reputación que tiene con las demás personas es de alguien bueno, no va a actuar. El perfil del depredador persuasivo es usualmente para nosotros alguien solitario, un hombre soltero, pero no es así. Hay solteros, casados, pobres, ricos, hombres, mujeres, aunque mujeres mucho menos, de cuello azul, de cuello blanco, educados, no educados, de clase alta, media, pobres. Y cuando nosotros comenzamos a leer las investigaciones y los estudios que se han realizado y ver las entrevistas que se han hecho a estos depredadores, nos asombramos del espectro tan amplio de donde puede surgir una figura como esta. Profesores, sacerdotes, líderes de jóvenes, abogados, entrenadores y muchísimas otras profesiones que pudiéramos decir, no es posible que fulano sea un depredador. ¿Qué tipo de técnicas utilizan los depredadores? Táctica de la doble vida. ¿Qué es esto? El depredador tiene que ser exitoso en aquello a lo que se dedica en la vida. Si es médico, un buen médico. Si es un profesor, un buen profesor. No es un individuo mediocre. Es alguien exitoso en la vida. Es alguien que es admirable. Es alguien respetable. Es alguien que fácilmente otros pueden ganar su confianza. Una investigadora dijo acerca de esto: la doble vida es una poderosa táctica. Hay un patrón de conducta social que causa en los padres el que ellos bajen la defensa. Lo ven al individuo y dicen, no, ese no puede ser. Este otro sí, pero ese no, bajan las defensas, que permite esto acceso a los niños
que no le presten atención o que cierren sus oídos ante los argumentos o sospechas que puedan surgir. Quiero poner un caso muy reciente de República Dominicana. Es un payaso. ¿Qué hacen los payasos? ¿Ah? No lo escuché bien. ¿Tiene que ver con niños los payasos? Obviamente. Los niños se les sientan en las piernas. Los niños, como a Santa Claus, ¿verdad? Abrazan los niños, juegan con los niños. Es más, lo más probable, aquellos que dijeron que tenían niños de 6 años, 7, 8 años, digamos que hay un salón donde hay un payaso, un lugar de juegos en una plaza comercial, hay 15 o 20 niños. Yo creo que usted no tiene ningún inconveniente de dejar a sus niños con un payaso e irse a hacer compras en la tienda, porque es una figura que denota, ¿verdad? Confianza. Ustedes no creen que un payaso, amigo y que ama a los niños, le va a hacer daño a los niños. Ese individuo que está ahí, el payaso Kanki, era el payaso más famoso y popular en la República Dominicana por más de 10 años, con un programa de televisión sumamente exitoso en el cual trabajaban muchísimos niños. Y miren la noticia del 10 de abril del 2019. Kanki, el payaso más famoso de la República Dominicana, acusado de abusos sexuales a menores. Y no van a leer aquí debajo, se solicita prisión preventiva para él después de que una cuarta víctima le haya denunciado. Después de esa cuarta víctima, que esta noticia salió, fueron más de decenas de niños los que fueron abusados. De hecho, una joven habla, dice que estuvo con él desde que ella tenía 14 años de edad y cuando cumplió 18 él la despidió. Él era casado o es casado. Él tiene niños. Apareció incluso una grabación de su esposa. Todo lo que se habla en un celular, todo el mundo tiene acceso. ¿Sabían eso? Yo no sé cómo tomaron una llamada de WhatsApp que ella hizo con una amiga de ella y le dijo, mira, por eso fue que yo vine a Estados Unidos con mis niños, porque yo sé que esto va a explotar en algún momento y yo no quiero que mis niños queden embarrados. Ella era cómplice, ella sabía. Y los papás y las mamás dejaban a sus niños a irse a paseos de 2 días con él, cubriendo giras, yendo a diferentes lugares. Y están las narraciones de los jovencitos. Hay uno que es abiertamente homosexual y él dice que su condición se la debe a la relación que tuvo con el payaso. Y eso realmente fue una noticia que abrió los ojos de muchísimas personas. ¿Por qué dejaban ir a esos niños con él? Porque él andaba con su esposa. Y su esposa se hacía de la vista gorda. Una segunda táctica que utilizan es de ser agradable. Esto aplica al payaso también. Siempre va a ser una persona muy amena, conversadora, una persona que le va a causar buena impresión a primera vista. Se dice de un consejero de una cárcel en los Estados Unidos que le preguntaron acerca de los rasgos de los depredadores. Y él decía lo siguiente: por lo regular, los criminales en la cárcel son personas que tienen cara muy dura, personas muy solitarias, pero hay algunos de ellos que son personas muy amenas, personas que siempre están sonriendo, y esos son los depredadores de niños. Se han pasado toda su vida fingiendo, vendiendo una imagen para poder, de esa manera, crear las condiciones y poder obtener a sus víctimas. Ustedes no sé si ven el dibujo, hay algo que se llama grooming y hay ciertos individuos que actúan como los gatos. Han visto los gatos que siempre están lamiendo, y ellos se hacen amigos de los niños, ellos les compran regalos a los niños, ellos se vuelven indispensables, que los niños sean dependientes de ellos. Le dan dinero, le dan asistencia, le brindan de su tiempo, le ponen atención, le dan cariño. Y eso es lo que ellos típicamente hacen. Y una vez que tienen la confianza del niño, entonces ellos abusan y actúan. Aquí hay un ejemplo de un depredador sexual, él mismo describiendo su técnica. Miren lo que él dice: cuando una persona como yo tiene acceso a un niño, en ninguna manera yo me le acerco y abuso del niño inmediatamente.
El proceso de obtener la confianza de sus padres toma mucho tiempo. Ellos no tienen prisa. Y en mi caso consiste en ganarme la amistad de ellos y luego la del niño. Así que esta estrategia consiste en obtener la confianza poco a poco del papá o de la mamá, de ambos, y luego la amistad del niño. Y cuando tiene su confianza, entonces es ahí cuando el niño se hace vulnerable y lo puedes agredir. Esto es premeditado. Los agresores sexuales no son valientes, no tienen coraje, son cobardes. Ellos no toman riesgos. La tercera de las tácticas es la de asegurarse de la no divulgación. Lo que dijimos a un principio. Los niños no hablan. Los niños no cuentan. Ellos se van a asegurar de tratar con el niño de una manera tal de convencerlos de que ellos no deben involucrar a otra persona. En principio, los niños van a ver la experiencia como extraña, pero ellos le van a proveer respuesta. Luego, en la medida que se involucran más, ellos van a hacer sentir al niño como culpable y que por lo tanto ellos no deben ir donde los adultos y les dicen cosas como esta: bueno, yo soy tu profesor, yo lo que tengo que hacer es que irme a otra escuela, pero tú vas a seguir siendo hijo de ellos. ¿Y qué ellos van a pensar de ti? Y esto tiene su efecto en los niños. Los niños callan, y cuando callan, esto tiene un efecto en el agresor, que es que cada vez cometerá más agresiones en menos tiempo, la frecuencia va a ser más cerrada y van a tomar más riesgo. ¿Qué significa más riesgo? Los casos de éxito le van a decir a ellos que ellos pueden dar un paso más. Voy a poner un ejemplo. Si usted se mete a un lugar y se roba 1,000 pesos, digo, ninguno aquí lo hace, un malhechor, y le va bien, ¿qué es lo próximo que va a hacer? Se va a robar 1,000 pesos, 2,000. Y dice, pero esto fue más fácil que los 1,000, o sea que ahora van 10,000. Y si le funcionan los 10,000, va a decir, bueno, vamos a dar un golpe grande que va a ser el último de 1,000,000. Y sigue avanzando, porque cada vez va a estar más seguro del éxito de lo que está haciendo. Se cuenta de un caso de un instructor deportivo que pudo abusar de tantos niños que llegó un momento que en los últimos casos llegó a agredir niños en el asiento de atrás, estando el papá y la mamá sentados enfrente. Y nosotros pudiéramos decir, pero eso es algo sumamente arriesgado. Pero eso sucede. No sé quiénes de ustedes conocieron este caso. ¿Quiénes? Levanten la mano. Por allá, por acá, por allá. Muy bien. Este individuo era el médico terapeuta que andaba con la selección nacional de gimnasia femenina de los Estados Unidos. Y hubo un caso de una de ellas que fue lo que detonó, ¿verdad? Sabemos que el individuo ya fue condenado, pero ¿cuántos casos salieron después? ¿De cuántas abusó? Muchísimas. Incluso en el avión, yendo de Estados Unidos a eventos internacionales, abusaba de las chicas. Y ustedes se preguntarán, ¿y dónde estaba la mamá de las chicas? Ellas viajaban con él, ¿por qué? Porque él era un doctor. Él era un individuo de muchísima reputación. Nadie iba a dudar de él, seguro. Y de hecho, se dijo que algunas de las muchachas habían hablado en el pasado y le habían dicho que no, que eso no podía ser cierto. No fueron escuchadas. Y finalmente se armó este escándalo. ¿Cuáles son los objetivos? ¿O a quién busca un depredador? Es tan sencillo como decir las situaciones de fácil acceso. Por eso, nuestra estrategia no debe consistir en identificarlos, porque es muy difícil que podamos, sino en cerrar las brechas que le permitan hacer lo que quieren hacer. Nos vamos a dar cuenta que
por lo regular, si hay algo que pudo haber sido hecho que no fue hecho, hubo un exceso de confianza producido por la misma manera como ellos abordan a la familia, lo que nos dice que no podemos tener confianza con nadie. Yo procuro, por ejemplo, de no cargar ninguna niña de 4 o 5 años, a menos que haya sido mi hija, ¿verdad? Aunque yo sea tío, sea lo que sea, no. Si vamos a comer a un lugar y hay una pareja y hay una niña, yo trato de que mi esposa se siente de ese lado y yo me siento del otro lado. Nadie puede. Nosotros tenemos que tomar medidas realmente que parezcan exageradas, porque hay mucho en juego y por lo regular, cuando nosotros confiamos, es que estamos dando lugar a que este tipo de personas actúen. ¿Y qué de la iglesia? ¿Creen ustedes que una iglesia es un ambiente donde los depredadores pueden entrar fácilmente? ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? ¿Quién me puede decir? Si hay un micrófono, por favor. Porque hay niños, exacto. Para que haya un depredador de niños, tiene que haber niños. En las iglesias hay muchos niños. Es más, hay niños que son enviados a la iglesia y los papás no van a la iglesia, ¿verdad? Porque confían en nosotros. ¿Quién más? ¿Confianza en quién? En la iglesia. Bueno, yo voy a terminar la frase. Nosotros somos muy crédulos. Nosotros, como estamos llamados a sentir bienvenidos a las personas, tan pronto la persona llega, los abrazamos, lo cual está bien. Pero ese abrazo a las personas implica también que confiamos en ellos. Y estamos dispuestos a abrirle las puertas de nuestro hogar, estamos dispuestos a tener un tipo de confianza sin saber el trasfondo de esa persona. ¿Han conocido ustedes, quizás eso nunca ha pasado aquí, iglesias donde se han metido y le han robado la cartera a algunas personas? No, nunca han oído eso. Muchísimas veces. Yo conozco una iglesia que en un culto se metieron y se robaron como 10 o 15 carteras. ¿Por qué? Bueno, les voy a decir, nadie está pensando que un hermanito que se sentó al lado y que está cantando Gloria, Aleluya, le va a robar la cartera, aunque usted no lo conozca. Además, usted está adorando, usted está, bendito sea el Señor. Y usted no está atento a lo que está sucediendo a su lado. Viene cualquier tipo de persona y se mete, se sienta en el medio, saquea a todo el mundo y se va y ni nos dimos cuenta. Y después miramos la cartera y decimos, qué mal yo estoy. Yo pensé que había venido con la cartera. Yo sí estaba concentrado en el servicio. De manera tal que las iglesias son un lugar donde este tipo de personas frecuentan, por lo que nosotros debemos tener muchísimo cuidado. Así que, ¿qué cosas podemos nosotros hacer? ¿Cómo podemos mantener a este tipo de personas alejados de la iglesia? Ustedes pueden buscar en internet y hay, sobre todo en inglés, hay mucha información de, por ejemplo, 12 recomendaciones, 20 recomendaciones. Yo voy a dar 6 en este caso. La primera de ellas, esto es algo que no le damos mucha importancia hasta que no sucede algo. Debemos crear una política de protección de la infancia. Anoten eso. Y lo pueden buscar, yo tengo incluso varias. Si alguno se me acerca al final, yo se lo puedo enviar por correo. Quise haber impreso algunas, pero las que tenían menos páginas tenían 6, 7 u 8 páginas y algunas más de 20 páginas. ¿Qué es esto? Son reglas, tanto del área como del acceso de los mayores a los niños. Estas políticas deben ser firmadas y estas políticas tienen una parte del documento que es un formulario. Y en el formulario están todos los datos personales, pero además hay preguntas específicas. Preguntas, por ejemplo, ¿tuvo usted en la infancia alguna experiencia homosexual? ¿En algún momento alguien abusó de usted? ¿En algún momento usted ha sido acusado de tal o cual cosa? Preguntas que son muy directas. ¿Por qué es bueno que sea por escrito? ¿Quién me puede decir? Y que no, porque eso puede resolverse con una entrevista, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Alguien? Levanta la mano.
Evidencia, muy bien, asumo que quiere decir que cuando una persona dice acepto y lo leí y estoy de acuerdo con esto, si lo viola podemos tomar alguna medida, ¿verdad? Con eso. Pero también tiene que ver con el aspecto legal. ¿Ah? Cuando una iglesia es acusada o investigada por un caso, la primera pregunta es: ¿qué ustedes hicieron? ¿Qué medidas ustedes tomaron? ¿Cuáles eran las políticas que ustedes tenían? Porque si hay negligencia, nosotros también somos responsables. Pero hay algo más. El documento por escrito quita el carácter personal. ¿Qué significa eso? Si yo voy donde el hermano y le pregunto directamente, él sentado en mi escritorio: ¿alguna vez usted ha sido acusado de agresión sexual? Yo creo que él puede levantarse de ahí y cerrarme la puerta y no volver más, ¿verdad? Pero si eso es parte de un formulario, no sé si alguno de ustedes ha sacado visa para algún lugar. En mi país necesitamos visa para ir a los Estados Unidos y hay un formulario que dice: ¿alguna vez usted ha colaborado con Al Qaeda? ¿Alguna vez usted ha estado involucrado en un acto de terrorismo? ¿Alguna vez usted han visto formularios así? Nadie se ofende. ¿Por qué? Porque eso es algo que se aplica a todo el mundo. Entonces, el que exista una política establece reglas claras, nos libra en términos legales. Además, es un documento que podemos usar para acusar a alguien formalmente, pero podemos hacer una serie de preguntas que nos pueden ayudar tanto a conocer lo que ese individuo confiesa, pero en segundo lugar nos da suficientes elementos para investigar. Cuando una persona va a buscar un trabajo en un lugar, piden antecedentes y dónde ha trabajado. ¿Qué hacemos con esa información, lo que han reclutado aquí? Una investigación, y se llama al lugar donde estaba antes trabajando y se pregunta: ¿en qué ministerio usted ha trabajado antes? ¿Ha trabajado antes con niños? Si alguien le dice: sí, trabajé en tal lugar con niños, ¿qué deberíamos hacer? Hermanos, tenemos que llamar y decir: tenemos aquí a fulano de tal, él ya es miembro de Buena Comunión de nuestra iglesia, supimos que él estuvo allá, ¿puede ponerme con el cargado del ministerio de niños y esto? ¿Cuál es su referencia acerca de él? Y quizás hay iglesias que no quieren compartir eso, pero quizás si ustedes le dicen: resulta que lo vamos a poner a trabajar con niños pequeños, ¿usted cree que es adecuado? Y es bueno que seamos directos con las preguntas que hacemos, porque de primera instancia alguien quizás no quiere dar información, pero su conciencia, si hay alguna situación, lo puede realmente molestar. Y nosotros debemos investigar en este sentido. Vamos a ver muchas buenas políticas de estas. Les recomiendo que las impriman, la mayoría están en inglés, lamentablemente los latinos somos muy confiados, y tomar todas estas políticas y crear nuestra propia política, ¿verdad? En República Dominicana decimos: la aplatanamos. A mí me dijeron aquí que ustedes le dicen ¿cómo le llaman cuando ustedes vuelven algo suyo? Estandarizamos, y eso es muy fino. O sea que en México no hay ninguna palabra coloquial para esto. Bueno, ustedes son más finos que nosotros. El asunto es que tomamos y no simplemente tomamos exactamente lo que recibimos. Hay situaciones particulares que ustedes conocen de sus ministerios, hay riesgos particulares, pero cuando leemos lo que han hecho otros, eso estalla en nuestra mente y es como si fuera una lluvia de ideas, ¿verdad? Que nos permiten, ¿qué cosas nosotros deberíamos averiguar? Hermanos, nos vamos a sorprender qué tan poco conocemos. Es más, usted puede tener fácilmente un hermano o una hermana de la iglesia que tiene 10 o 15 años conociéndolo y ni siquiera sabe cómo hizo profesión de fe. ¿Le ha pasado? Usted lo asume, simplemente. Usted no sabe de qué pie cojea. Usted no sabe cuáles son aquellos pecados que eran predominantes cuando esa persona no era creyente. Y les voy a decir algo. Es verdad que Dios obra en nuestros corazones, pero la vida cristiana no es definida como una ausencia de pecado y de debilidad y de tentación. La vida cristiana se define porque ahora Cristo es el Señor de mi vida. Él quita la culpa y el poder del pecado sobre mí, pero es más definido como una batalla que como el cielo en la tierra. ¿Es así? ¿Y con qué cosas batallamos? Con aquellas cosas, usando el lenguaje de Santiago, que nos seducen. Y les voy a poner un ejemplo.
Si yo era en mi vida pasada un mujeriego, posiblemente cuando vengo a Cristo, yo no soy una persona que debo ayudar en el ministerio de damas, ¿verdad que no? No, hermanito, sabemos que usted se convirtió y nos alegramos. Posiblemente si yo era una persona que asaltaba bancos y robaba y vengo a los pies de Cristo, no me van a poner como tesorero de la iglesia. A lo mejor me ponen en las puertas, me ponen cuidando enfermos, cosas, pero nada que bregar con dinero. Porque ahí hay una debilidad y eso debe ser reconocido y no podemos poner a esta persona. Entonces nosotros debemos indagar. Por eso yo creo que eso es tan importante, tan relevante y de esto se desprende mucho de lo demás. Con relación con lo mismo, membresía de la iglesia. No sé cómo es aquí en Horizonte, no sé, y es mejor que no sepa, pero el tema de la membresía de la iglesia es algo que hace muy sensible este tipo de situación. Muchas iglesias no tienen membresía, en muchas iglesias simplemente recibimos la simple profesión de fe como un hecho e inmediatamente lo consideramos como un hermano y lo abrazamos. Y puede haber muchos impostores dentro del pueblo de Dios. No está mal el que nosotros sospechemos. Recordemos que cuando el apóstol Pablo, ¿qué era Pablo antes? Un azote para la iglesia, Saulo de Tarso. Y de repente él llega a la iglesia, Saulo se convirtió. Y los hermanos, pero nadie quería juntarse con él. Nadie. ¿Y qué sucedió? ¿Quién vino después? Bernabé. Y dio testimonio de la obra que Dios había hecho en el corazón de él. Hermanos, eso es importante. Y en la membresía de la iglesia, en la hoja de recepción, sea como sea que se llame, ahí se pueden depurar también, antes que esta política de protección para los que están trabajando con los niños, todo lo que tiene que ver con el perfil, el pedigrí, todo lo que queramos acerca de esta persona. A veces nos sorprendemos, personas que tienen 15 y 20 años en la fe y se destapan una serie de cosas de su antigua vida que han tenido cierta vigencia todavía en la vida presente. Y nosotros debemos tener muchísimo cuidado. En tercer lugar, y tiene que ver con esto, entrenamiento y filtro. A veces, y yo lo sé, el área de niños es un área, por lo menos allá en la iglesia local, donde hay pocas manos y pocos voluntarios. Aquí no es así. Todas las hermanas quieren trabajar con los niños. O siempre es lo mismo. Hermana, necesitamos personas que de repente no cogemos lo mejor, sino lo que aparezca. Y llegó una visita, bueno, hay que ponerlo a servir, vamos a mandarlo por los niños, porque ella está dispuesta. No, hermanos, y debe haber entrenamiento. A veces simplemente los mandamos. Debe haber un filtro también en este sentido. Verificación. Nosotros no podemos pensar necesariamente que porque alguien estuvo bien, va a seguir bien. No es como una licencia de conducir que usted la saca en un momento y maneja toda la vida, pagando simplemente, renovándola. No. Nosotros no podemos sorprender de cuánto cambia, no solamente la teología de alguien en 1 año o 2 años, sino nosotros no sabemos dónde está el corazón de una persona que hace un par de años estaba saludable espiritualmente hablando. En quinto lugar, y yo sé que esto es un reto para iglesias pequeñas, en iglesias grandes hay más oportunidad de esto. Sin embargo, no podemos asumirlo, el diseño del área. Muchas iglesias tienen un centro de recepción de niños. Hay un área a partir de la cual ningún adulto puede pasar, solamente el personal que haya sido debidamente entrenado y que sepamos que sí son personas que hemos chequeado, cualificado. Pero muchas veces no es así. Les voy a dar un ejemplo. Una iglesia muy grande, una buena iglesia, sana iglesia, con más de 2.500 miembros allá en República Dominicana, se perdió un niño por 20 minutos. Imagínense, como de 5 o 6 años. Ustedes se imaginan lo que sucedió. Salió todo el mundo. De hecho, hubo que ir delante
y decir que todas las puertas estaban cerradas y que nadie podía salir del lugar. El niño apareció. El niño, cuando salió a su clase, no hubo una buena coordinación y hubo un lapso de tiempo donde el niño estuvo solo. ¿Y qué hace un niño que está solo? Dígame. ¿Se va a su clase? No necesariamente. Él va, esta es la oportunidad de mi vida para meterme a la oficina del pastor. Donde sea que él vea un huequito, ahí se va a meter. Pero también es una oportunidad para que alguien que lo haya estado chequeando, tomar ese niño de la mano, darle una golosina y salir con el niño como si nada. Porque no hubo una transferencia de la custodia de ese niño apropiado. ¿Y qué hacemos cuando viene alguien, cualquier persona, a buscar a ese niño? ¿Cómo sabemos que fue la misma persona que lo llevó? Hay tantos detalles y el diseño del área física y las consideraciones en ese sentido son importantísimas. Pero finalmente yo quiero dar un dato que para mí, luego de tomar todas las medidas para que no ocurra, es lo que mayor efecto puede tener con relación a la reincidencia y a la proliferación de depredadores. Ser diligentes con las sospechas y rápidos y efectivos con las acciones. Eso es muy importante, porque decíamos, la mayoría de niños no dicen. Pero si en un momento hay un niño o una niña que dice algo, por descabellado que parezca, hermanos, hagamos algo. No digamos, no, vete quieto, eso no puede ser, mira, esta niña se inventa, y dejemos el caso ahí. Muchos de estos casos nos damos cuenta cuando explotan que hubo semáforos, ¿verdad? Alerta, donde pudimos actuar. Si viene alguien, una hermana de la iglesia, y dice, mira, no me gusta fulano porque yo me doy cuenta cómo mira a los niños, lo más probable es que nosotros con nuestro buen corazón cristiano lo que vamos a decir, mira, no podemos hacer malas construcciones, no piense así, no estamos llamados a juzgar, tú estás... Y está bien que le digamos así al hermano o a la hermana. Y cuando el hermano y la hermana se van, ¿sabe qué debemos hacer? Hacer algo con esa información. Algo no significa que vamos a votar al hermano a la iglesia, ni que le vamos a decir tú mira, pero debemos tomar. Me llama siempre mucho la atención cada vez que sucedía algo en la vida de Jesús niño, que decía María guardaba eso en su corazón. ¿Recuerdan eso? Nosotros debemos ser como María en este caso y atesorar eso en nuestros corazones. Pero una vez, oigan esto, ocurra algo, actuemos. Voy a poner... por ejemplo, volver al caso que sucedió en nuestras iglesias. Les dije que fuimos al departamento de abuso de menores y se puso la denuncia, la querella. Nosotros muchas veces creemos que en el pueblo de Dios las cosas se deben resolver con amor y que perdonar significa dejar las cosas allí. Recordemos que Romanos capítulo 13 nos manda que nosotros debemos obedecer a las autoridades. Y hay cosas que no nos competen a nosotros. Nosotros podemos perdonar un pecado, pero no podemos tapar un crimen. Y por lo tanto el pueblo de Dios tiene que conocer las leyes. No sé cómo son aquí en México, pero en República Dominicana, cuando un adulto no hace lo que tiene que hacer con relación a un niño, es cómplice. No sé si es igual aquí en México, pero les insto a que averigüen las leyes y cuando tratemos con el corazón de alguien que es hallado culpable, vayamos a la instancia que tengamos que ir. Y les voy a mencionar un caso. Pasó hace un par de años en una iglesia muy cercana a nosotros, un marido le daba golpes a su mujer. El hombre supuestamente era creyente y el individuo estaba mal espiritualmente y fue reincidente. Y el pastor habló con la hermana y le dijo que ella tenía que perdonar a su marido. Y tenía que volver, aunque él la había amenazado. Hace 2 años eso terminó con que el hombre mató a la mujer y después llamó al pastor para decirle que la había matado. No sé si finalmente se incluyó al pastor en algún tipo de cargos, pero de qué manera nosotros le rendimos un servicio a Cristo realmente haciendo eso. Él debió dar parte a la justicia. Recordemos que nuestro Dios nos pone, como dije al principio, del lado del vulnerable, no del abusador.
No es posible que las estadísticas de violencia dentro de las iglesias sean iguales o superiores que en el mundo de afuera, hermanos. Y todo esto por malentender el llamado a la sumisión y del alcance del perdón. Cuando algo tiene consecuencias a nivel de la justicia, nosotros debemos proceder. Un caso muy lamentable, no sé quiénes vieron esto, creo que fue el año pasado, un escándalo en la Convención Bautista del Sur, en los Estados Unidos. Más de 700 víctimas de abusos sexuales. ¿Saben qué hace la Iglesia Católica cuando acusan a un sacerdote, verdad? Lo envían a una parroquia, si estaba acá lo mandan para Guadalajara, ¿verdad? Y ahí se resolvió el caso. Lamentablemente en muchas iglesias evangélicas ha sucedido cosas como esta también, y han sido tapadas. Y se han resuelto, se han tapado con el manto del amor, pero las víctimas están allí. Estaba leyendo la semana pasada de un pastor predicando y estaba hablando de los abusos y diciendo que nada iba a quedar, ¿cómo se dice?, sin resolver dentro de esa congregación. Y había una hermana que escribió luego un artículo que su hija había sido abusada un año antes y eso se había tapado. ¿Qué sucede cuando el agresor no es denunciado y se sale con la suya, según lo que vimos antes? Aumenta la frecuencia y cada vez toma más riesgos. Por eso nosotros no vemos un caso de esto que ocurrió hace 10 años y se quedó tapado, sino que si hay un caso que ocurrió hace 10 años y ahora se destapa, aparecen 50. Porque el agresor sigue cometiendo los delitos que ha venido cometiendo y nosotros estamos allí encubriendo la falta de estos hombres. Y esto es lamentablemente lo que ocurre. Amados hermanos, para concluir, esto es algo serio. Considera la reputación de Cristo, considera la reputación de tu iglesia. Un niño abusado dentro de la iglesia es una gran desgracia para esa vida, es una desgracia para esa familia, es una desgracia para la iglesia local. Es una desgracia para aquellos que simplemente señalan cosas como esta. Dicen, mire, eso es en medio del pueblo de Dios. Pero sobre todo, el flojo servicio que le rendimos a nuestro Dios, que nos ha puesto a estos vulnerables en medio de nosotros, en el lugar donde se supone que deberían estar más protegidos, y allí son atacados delante de nuestros propios ojos. Pero todo no son malas noticias, hermanos. Dios nos ha dado mucho que hacer. Yo creo que tenemos suficiente información para saber que no hemos hecho lo que tenemos que hacer y que podemos hacer más y que podemos prevenir muchos casos como estos, que si aplicamos correctamente la palabra de Dios y hacemos lo que debemos hacer y el culpable es castigado, los hombres temerán y Dios será glorificado en medio de nosotros. Me viene a la mente el caso de Ananías y Zafira, ¿recuerdan? Dios pasó juicio. Pero sin embargo, ¿qué sucedió con la fama de la iglesia? ¿Creció o bajó? Creció, el pueblo tenía respeto. Y el Señor añadía lo que habían de ser salvos. Cuando la iglesia es sal y cuando la iglesia hace lo que debe hacer y ocurre en sus paredes lo que tiene que ocurrir, el pueblo teme. Pero es un temor que lleva a respetar a la iglesia. Y eso no es lo que está ocurriendo en nuestros días. Sin embargo, en definitiva, los niños no están en nuestras manos, están en las manos de nuestro Señor. Así que debemos encomendarlos a Él, hacer todo lo que tenemos que hacer y esperar que el Dios que ama a cada uno de sus hijos y los cuida, también cuide a los pequeños que están en medio de nosotros. Hermanos, muchas gracias. Permítame orar y si alguien tiene alguna pregunta, no sé cómo estamos de tiempo, no tengo reloj, la podemos hacer. Señor, gracias te damos. Gracias porque nos has dado luz, porque has puesto todo esto delante de nosotros, para que actuemos según tu palabra, según la autoridad que nos has dado y la responsabilidad con los niños que has puesto en nuestras manos. Todo lo que hemos oído durante el día de ayer y hoy apunta en una misma dirección. El bien que le debemos hacer, pero también el mal que ha de ser evitado por medio a tu pueblo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, tenemos tiempo para un par de preguntas, si es que las hay. ¿Alguna mano? Wow, muy bien. Hay algunas medidas que puede darnos como consejos como padres en casa, medidas aunque sean extremas, que nos sirvan como comunidad para saber, esto pues en casa no se permite, por ejemplo, no sé, y dejar ir a nuestros hijos solos a algún lado, a algún evento, o hasta qué edad, como medidas generales que puedan ayudar a proteger esa parte. Muy bien. Hermanos, yo tengo creo que nada puede ser exagerado, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo. Por ejemplo, cada familia tiene sus propias reglas que nuestros hijos han de cumplir y nuestros vecinos y amigos y los demás deben entender. Por ejemplo, nosotros nunca permitimos a nuestra hija, ya mi hija se casó, dormir en casa de una amiga. Quizás ustedes van a decir, eso no es nada. Y algunos los dejan y algunos no. Eso nunca fue una crisis en mi casa porque nuestros hijos sabían las reglas de la casa. Entonces, eso no iba. Mi hija se casó, vuelvo y digo, hace un par de años y nunca anduvo sola con su novio. Tenía un chaperón que era mi hijo menor y de buen gusto los acompañaba. Y eso solamente lo estoy poniendo como ejemplo. Para usted confiar a hijos pequeños a alguien, bueno, yo creo que usted lo puede contar con esos dedos y sobran dedos, ¿verdad? Siempre tenemos a alguien en quien podemos confiar, pero lo más probable es que usted deba sacrificarse mucho. Nosotros siempre, mi esposa o yo, nos involucramos uno de los dos en cualquier actividad que tuvieran nuestros hijos. Y siempre estábamos, allá decimos colados, en la directiva de no sé qué cosa, en la comisión de la que sé yo qué, en la que sé yo cuánto de papás, siempre estábamos ahí. Siempre, en todo. Yo no recuerdo en un momento en el cual no sacamos ese tiempo para dejarlo simplemente ir. Yo sé que la condición de cada quien no es igual. Y yo no estoy diciendo que vivamos con paranoia, ¿verdad? Y que digamos, no pueden ir ni a la esquina. Ese no es el punto. Lo único que quiero decir es que meditemos en todas estas cosas. Los cercanos, les voy a poner un ejemplo sencillo. Hay una niña que tiene un año apenas, es como una nieta de nosotros, es hija de una hermana que es hija espiritual de mi esposa y bueno, es una nieta. Yo nunca estoy con esa niña que tiene un año solo en la casa, ni nunca la hemos dejado con el hijo que nos queda en la casa. Él no es un depredador, esa no es la idea, pero hemos tenido experiencias. Por ejemplo, mi esposa tuvo un colegio hasta el año pasado y un día llegó una mamá con una ropa interior con sangre de una niña de 5 años que estaba en el colegio, como diciendo, eso le sucedió aquí. Ahora bien, eso no lo van a poder decir en mi casa porque con relación a mí o mi hijo, porque yo no me expongo a ese tipo de cosas. Y trato de no, mientras mis hijos eran pequeños, no exponerlos tampoco a ese tipo de cosas. No sé si la puedo ayudar mejor en privado, pero no podemos hacer una lista de lo que está bien o está mal. Pero si usted llega a sus propias conclusiones, esas son sus conclusiones. Usted le dará cuenta al Señor y yo creo que debemos sentar a nuestros hijos. Esas son las reglas de nuestras casas. Yo sé que las familias se comparan muchas veces, pero fulanito deja. No, eso no está en discusión porque lo resolvemos antes que haya un caso, que haya una situación. No sé si la ayudo con esto. ¿Sí, alguien más? Esta parte de la política de la iglesia para aceptar servidores con niños, ¿nos podrías platicar un poquito más? Vaya, el protocolo, las preguntas que nos hablabas, ¿cómo hacer para esos poquitos que quieren servir, poder como filtrar un poquito más el servicio por el cuidado? No sé si me explico, o sea, que nos hables un poquito más de la importancia de ese proceso de selección de la gente al servicio de los niños. Sí, si la iglesia, si está hablando de poquitos, quizá la iglesia es pequeña, no sé cuál es la iglesia, pero posiblemente hay cosas de estas que se ven muy extrañas en una iglesia pequeña, ¿verdad? Pero todo esto debe comenzar cuando somos pequeños.
para que sea efectivo cuando nosotros seamos, para crecer. No sé si hay un contador aquí, sabe lo que es un catálogo de cuentas. Se diseña cuando la empresa es pequeña, pero la empresa crece con el mismo catálogo de cuentas. O sea, las políticas se implementan siendo pequeñas. Pero mínimo tiene que haber una entrevista que sea bien exhaustiva, minuciosa, y debe haber un tiempo de pastoreo y de ver la condición del alma. Nos sorprendemos de la cantidad de personas que están sirviendo en el ministerio y nunca hubo ni siquiera una reunión, ¿verdad?, para tratar con ese corazón, ni siquiera conocer a esa persona. Y lo digo por experiencia propia. Nosotros podemos hacer un inventario rápidamente y nos vamos a dar cuenta en cuánto hemos fallado. Así que no es necesariamente sacar un 100 de nota, un 5, no sé cómo ustedes, una A, pero debemos hacer lo que esté a nuestro alcance. Y nos vamos a dar cuenta que no hemos hecho suficiente, que hemos hecho muy poco. Y les voy a decir algo importante. Nosotros somos movidos muchas veces por la necesidad. No debemos ser movidos por la necesidad. Si necesitamos 5 personas, pero solamente hay 4, no forcemos esa quinta persona. Busquemos una manera de cómo se puede hacer con 4, si son idóneos. Porque el problema es que a veces estamos acostumbrados a que las cosas se hagan de una manera y comenzamos a llenar huecos, posiciones. Y la iglesia no es algo así, la iglesia es algo más dinámico, ¿verdad? Y la iglesia depende de los dones que Dios haya dado. Y muchas veces, cuando no existen ciertos dones, quizás Dios está diciendo, hay algo que tenemos que cambiar, porque esto es lo que tenemos, las personas que tenemos. Cuidado de nosotros forzar y meter entonces gente no calificada. Es como si una iglesia necesita un pastor, entonces hay que producir un pastor. Eso no funciona de esa manera. Hay iglesias que incluso deben ser cerradas si no tienen un pastor o unirse a otra iglesia, porque Dios quizás está diciendo ahí no hay una iglesia. Entonces eso aplica a todo. No bajemos las demandas. Miremos el corazón, solo personas calificadas, y debemos conocer a esas personas. Creo que un par de manos. Sí. Hermano, ¿cómo abordar con los padres cuando tienes alguna sospecha de que un niño pudiera estar siendo abusado o haya sido abusado? Muy bien, excelente pregunta. Número 1, digamos que es una maestra. Mi recomendación sería nunca un caso como ese tratarlo ella sola, sino que ella debe ir primero hacia arriba en la organización, hablar con los pastores, llevar este caso incluso a un consejo. Hay muchas consideraciones que tomar en cuenta antes de llegar allí, porque nosotros no sabemos ni siquiera la reacción. Hay una hermana que en la primera sesión me hizo una pregunta no solamente parecida, sino que tienen un caso real donde hay una niña que obviamente está siendo abusada en su casa y ella entiende que debe hacer algo, pero yo no puedo decirle a esa hermana, ve y enfréntate a ese individuo. Porque si está abusando a la niña, ¿qué puede hacer? Tomar represalia con otra persona. Obviamente hay que hacer algo. La respuesta no es nos quedamos cruzados y allá ellos son una familia y ellos resuelven. No, nosotros tenemos que hacer algo. Lo único que debemos ser sabios y hacer lo que vayamos a hacer que sea lo más efectivo posible y tener los menos riesgos posibles sin que la consideración de los riesgos nos detenga. Siempre va a haber un riesgo donde no vamos a necesariamente salir ilesos. Vamos a poder sufrir algún tipo de agravio en alguna situación, pero vamos a evitar lo que podamos evitar. Mi recomendación sería hablar con los pastores. La segunda, posiblemente, ellos van a buscar algún abogado en la iglesia, ¿verdad?, para ver las consideraciones legales de lo que estamos hablando y ver cómo sería la mejor manera de abordar el lenguaje que vamos a utilizar. Quizás en la primera reunión simplemente hacer preguntas y que sea más para tomar información antes de ir con una acusación. Por ahí yo me iría. No sé si pero sí debemos hacer algo. Creo que hay una última mano. Sí. Cuando se conoce el incidente dentro de la iglesia, ¿cuándo se da a conocer a todos, como el pastor lo comparte con la iglesia, o se resuelve en el privado? No, eso depende de cada iglesia. Eso depende de cada iglesia. En mi caso, por lo regular, llamamos a la membresía a una reunión y comunicamos el caso. Nosotros creemos cuando la iglesia está en peligro,
comunicarlo a todos. A veces nosotros decimos, el pecado, mejor tomamos una medida y mientras menos lo sepan mejor. El único problema es que esa persona ha creado vínculos y él puede seguir haciendo mal. En segundo lugar, no sabemos quiénes más están involucrados. Voy a poner un caso muy sencillo y de seguro aquí no sucede. En nuestra iglesia han ido personas y se meten y se filtran y comienzan a pedir prestado a algunas personas. Y le piden a alguien y no se lo devuelven y le piden a otra persona. Y no. Cuando ese caso llega normalmente al liderazgo de la iglesia, nos damos cuenta que hay 15 personas que han sido timados ya. Porque cada quien maneja su caso de una manera individual. Pero imagínense que tomemos una medida con ese individuo, pero sigue con una relación y sigue haciéndole daño a algunos miembros. Y ellos se dan cuenta que nosotros manejábamos la información, pero no advertimos a los hermanos en la iglesia. Debemos tener cuidado y el Señor nos debe dar prudencia, ¿verdad? Pero a la vez también tenemos una responsabilidad sobre el cuerpo, pero va a depender de cada iglesia local. Bien, incluso los casos, eso aplica a los casos de disciplina, iglesias lo tratan de diferentes maneras, pero yo me inclinaría a ver si el pueblo, si muchos pueden estar en riesgo, reunir a los muchos y sin satisfacer la morbosidad, dar la información que sea de provecho para que los hermanos tomen una acción, que la acción simplemente puede ser cuidarse. Por supuesto, las iglesias tienen que madurar, no todas las iglesias responden de la misma manera. Y el Señor tiene que darnos gracia en ese sentido para permitirnos ayudarlos en situaciones como esta. Muy bien, hermanos, muchísimas gracias. Creo que el Señor puede obrar por nuestras vidas y aprovechemos los dones que ha dado en nuestras iglesias, personas que se pueden involucrar, abogados, médicos, terapeutas, no sé, todo tipo de personas que estén interesados en estos temas y a lo mejor hacer un comité, ¿verdad?, para crear estas políticas y todo lo demás. Yo sé que la mayoría, casi ninguno son pastores, pero es bueno que presenten estas inquietudes, ustedes investiguen un poco, busquen políticas de estas y preséntenlo como una buena cosa. Y si no lo acepta el liderazgo, oren, no hagan de un tema, ¿verdad? Yo se lo dije después, somos expertos en este tipo de cosas. Dios nos ha puesto bajo autoridad y nosotros tenemos una responsabilidad que tiene un alcance. Y Dios le demandará a quien tiene la responsabilidad mayor. Bien, Dios le bendiga mucho. Hermanos, vamos a tomarnos 9 minutitos que nos restan. Nada más, ahorita vamos a poner un contador y ya cuando veas el 0 te acercas, por favor, para que ya tengamos nuestro momento de reflexión final y podamos terminar juntos adorando a Dios.